Hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento. Esta frase nos recuerda que vivimos en un mundo donde no se puede confiar en nada ni en nadie. Todas las personas, hermanos, desean, sin excepción, desean que cuando alguien le promete algo o cuando alguien se compromete en hacer algo, la pura palabra sea suficiente para que ese compromiso se cumpla. Pero lamentablemente eso no es así, no ocurre en este mundo caído. Las marcas de este mundo, hermanos, es el engaño, la mentira y la infidelidad. Es tan común ver, hermanos, cómo se rompen las promesas en este mundo. Matrimonios destruidos por infidelidad. Políticos de mala reputación porque se les olvidó las promesas que hicieron antes en la campaña política. O padres que se comprometen a hacer algo con sus hijos y por alguna razón le quedan mal. Y eso destroza el corazón de los niños. Es por eso que los hombres en la historia han buscado o han recurrido a diferentes estrategias o formas para asegurar que las palabras no se las lleve el viento. Contratos, notarías, juramentos de maldición, juramentos con, ¿verdad? Poniendo los padres, poniendo el cielo, poniendo la tierra, poniendo cualquier cosa. Pactos de sangre, pactos con el meñique, pacto de niño explorador, palabra niño explorador. Lo que sea, los hombres quieren tener confianza. Dame algo que me dé confianza en tu palabra. En este mundo caído, hermano, la infidelidad está por todas partes. Pero Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17, nos enseña que existe un ser, un único ser que es digno de toda confianza, porque su palabra es suficiente para asegurarnos de que todo lo que Él promete lo va a cumplir, Dios. Como dice Charles Spurgeon, qué refrescante es entonces levantar nuestros ojos por encima de esta escena de ruina y contemplar a uno que es fiel, fiel a todas las cosas, fiel en todo tiempo. Lo que tenemos delante de nosotros, hermanos, es el pacto de Dios con Noé, que nos enseña por un lado el carácter fiel de Dios. Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Y el pacto de Noé no es solamente que lo ha cumplido, sino que lo sigue cumpliendo. Él es fiel. Él no ha prometido cosas para romper, hermanos. Por lo tanto, podemos tener seguridad que el mundo, hermanos, no volverá a ser destruido con una catástrofe o un cataclismo a nivel del diluvio que ocurrió, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero por otro lado nos enseña también el carácter bondadoso de Dios. Al dar tan asombrosa y de tan calidad el contenido de ese pacto. Cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que es impresionante el pacto que Dios hizo con Noé. Antes de entrar a considerar los puntos para estudiar estos versículos, permítame dar una previa también en cuanto a esto para ubicarnos. Recordemos que los eventos que se narran del diluvio, Moisés los dice o los muestra muy similar a lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, cuando fue la creación, la primera creación de Dios, la creación de Dios. Es decir, cuando en ese primer día o en ese momento del principio creó Dios los cielos y la tierra, cómo ese desorden y ese vacío y cómo las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cómo cambió todo ese panorama inhóspito donde no podía haber vida, cómo Dios en 6 días ordenó todo para que pudiese las personas vivir o pudiese el mundo ser habitado. De la misma manera, luego del diluvio, ahora Dios hace que decrezcan las aguas del diluvio y una vez más el mundo se puede habitar nuevamente.
Y así como ocurrió en Génesis capítulo 1, luego que Dios hizo ese orden, esos 6 días, colocó al hombre en el huerto del Edén y lo mandó a fructificar y a multiplicarse y a señorear sobre los animales. Luego que Noé junto con su familia salen del arca de Noé, salen del arca, Dios también les da el mismo mandato, que ellos fructifiquen, que señoreen sobre la creación de Dios. Pero lo mismo ocurre, sigue el mismo acto de Dios, como ocurrió al principio, se repite muy parecido aquí en Génesis 9. Luego que el hombre es colocado en el huerto del Edén, Dios le manda a multiplicarse, también Dios le pone un pacto a Adán. Le dice, te voy a poner estos árboles, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le da un mandato específico, un pacto a Adán. Y luego también en Génesis 9, luego que Noé y su familia salen, es mandado por Dios que multipliquen, ahora también Dios le da un pacto. Entonces miren los pasos que hace Dios en esta recreación del mundo. Bien, eso es importante tenerlo en mente porque vamos a encontrar muchas similitudes entre lo que ocurre, los pasos que se dan en el pacto adámico con el pacto de Noé. Así que tenemos un nuevo pacto, pero no es la renovación del pacto de Adán, no es la renovación o la confirmación del pacto de Adán, no, es más bien un pacto que contrarresta las maldiciones que hay en el pacto de Adán. La muerte. Contrarresta los efectos del pacto adámico. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque no quiere Dios que corra peligro el cumplimiento de su promesa. Dios le dice que en el pacto de Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El diluvio es parte del pacto, de las consecuencias del pacto adámico. Todos tenían que morir. Pero ahora en el pacto de Noé, el Señor dice, no los voy a destruir. ¿Por qué? Porque hay un propósito más allá. Garantizar el cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente que iba a tener ese conflicto con la mujer, pero que iba a descender la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Dios es fiel a sus promesas y ese es el contexto del pacto con Noé. Habiendo dicho esto, vamos entonces a considerar nuestro texto. Vamos a ver solamente 2 puntos generales de estos versículos, 2 puntos que nos van a ayudar a entender lo que es el pacto de Dios con Noé. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza del pacto de Dios con Noé. La naturaleza del pacto de Dios con Noé. Lo segundo que vamos a ver es la señal del pacto de Dios con Noé. ¿Sí? Está sencillo para recordarlo en nuestras mentes. Número 1, la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son las características específicas que le dan sentido al pacto de Noé? Y lo segundo es la señal del pacto de Dios con Noé. Vamos entonces a considerar nuestro primer encabezado, la naturaleza del pacto de Dios con Noé. Versículo número 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, versículo 9, he aquí, yo establezco mi pacto. La palabra allí es berit. Es la segunda vez que se nombra la palabra berit en la Biblia. La primera la encontramos en Génesis 6:18, cuando Dios le prometió a Noé que luego del diluvio iba a hacer un pacto, un berit. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, hablando con Noé, estableceré mi pacto contigo, berit, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, luego del diluvio, Dios establece el pacto. Ha prometido y ahora en este momento lo está estableciendo. Esta palabra berit es muy importante porque esta es la palabra que se usa en el hebreo
para hablar de todos los pactos que Dios hace con los hombres. Son 6 pactos. 6 pactos que nosotros vemos en las escrituras de Dios hasta los hombres o con los hombres. El primer pacto lo vemos de Dios con Adán. Dios con Adán, ahí hay un pacto. El segundo es este que vamos a ver hoy, el pacto de Dios con Noé. El tercer pacto vamos a ver que es el pacto de Dios con Abraham. Luego vamos a ver el pacto de Dios con Moisés. Seguido vamos a ver el pacto de Dios con David. Y por último vemos el nuevo pacto, que es el pacto de Dios con Cristo. Entonces son 6 pactos que nosotros vemos. Y la idea de la palabra berit, así como se traduce pacto, también se puede traducir alianza, promesa, también se puede traducir como promesa, acuerdo, trato, compromiso. Eso significa la palabra berit, es decir, de los 6 pactos, todos tienen que ver con promesas, con acuerdo, con trato, con compromiso. Pero a diferencia de cómo nosotros entendemos un pacto, ¿verdad? Que nosotros por lo general el contexto de un pacto es un acuerdo entre 2 personas, un acuerdo entre iguales. Es decir, tú pones el 50%, yo pongo el otro 50%, a mitad vamos. Pero el berit como tal no es así. Es más bien un trato unilateral, tal como ocurría con los antiguos tratados de vasallaje que se conocen, los antiguos tratados de vasallaje. ¿Qué es eso? Eran tratados internacionales donde potencias, reyes de potencias antiguas, cuando iban a conquistar un reino menor, iban a ir por una aldea, mandaban un acuerdo de paz. Mandaban un emisario, un acuerdo de paz, un acuerdo de protección, siempre y cuando ellos se rendían y se hacían vasallos de su reino. Entonces, es un acuerdo no donde la otra persona tiene parte, simplemente, bueno, estos son mis condiciones. Así se va a manejar. Si lo acepta, bien, yo te ofrezco protección, te ofrezco paz, no voy a ir contra ti, pero vas a ser mi sirviente, mi súbdito, mi vasallo. Asimismo, son los tratos que vemos entre Dios y los hombres. No podemos ver que los pactos en la Biblia sean entre iguales, entre Dios y nosotros como iguales. No, es el Rey de Reyes con nosotros. El Rey de Reyes con nosotros. Alguien definió la palabra pacto de la siguiente manera, el pacto de Dios o los pactos de Dios. Lo define como un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Eso significa que para tú relacionarte con Dios, Dios ha dispuesto que sea por medio de pactos. No puedes llegar a Dios sin la mediación de un pacto. Así lo mismo lo define la Confesión de Londres de 1689. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de un pacto? Bueno, la Confesión lo dice de esta manera, en el párrafo 1 del capítulo 7, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales, aunque le debemos obediencia como nuestro creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Para yo tener una relación con Dios, Dios es el que pone las condiciones de la relación, no tú. Él es el dueño del juego, no tú. Tú te quieres acercar a mí, bueno, te vas a acercar en estas condiciones. Si no lo cumples, no tenemos trato. ¿Y qué puedo hacer yo? Pero vamos a regatear con Dios. No, no se puede. Señor, pero yo hago esto en vez de hacer lo que tú me dices. No, entonces no hay trato, no hay relación. Esos son los pactos de Dios. Son 6 pactos que acabo de decir. ¿Cuáles son las características que hacen particulares el pacto de Dios con Noé? Porque los 6 pactos son así.
En específico, el pacto de Dios tiene unas cosas muy importantes, que es lo que vamos a ver en el resto de este tiempo. En primer lugar, el alcance que tiene el pacto de Noé. El alcance que tiene el pacto de Dios con Noé. Es decir, ese pacto es con quién. ¿Quién? ¿Hasta dónde llega ese pacto de Dios con Noé? Versículo 8 nuevamente. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces, en primer lugar, ¿con quién es el pacto de Dios? Con Noé y sus hijos y los hijos de sus hijos, su descendencia. Es decir, al final, el pacto es con la humanidad. Pero note, es con toda la humanidad, sin excepción, sin ningún tipo de excepción. Todos están dentro del pacto con Noé. Usted nace dentro del pacto de Noé. Todos. El pacto lo establece Dios con todos los hombres, sin excepción. Pero es interesante porque el alcance no es solamente a la humanidad. Note lo que dice el versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, con estos específicos que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Qué interesante, porque ahora la amplitud es tal que no solamente abarca a la humanidad, sino también a todo ser humano, a todo ser viviente que está dentro del mundo de Dios. Versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios, en este pacto, Dios hace una promesa de una amplitud universal, pero literalmente universal. Porque no es solamente los seres humanos, sino todas las criaturas, los animales, los que vuelan, los que están en la tierra, los que sobrevivieron en el arca, en fin, todos los animales también están dentro de este pacto con Noé. Qué interesante, porque generalmente este pacto con Noé, entonces se le puede llamar como el pacto creacional. Es decir, el pacto de Dios con toda la creación, pero con todas las cosas que tienen vida en la creación. ¿Sí? ¿Qué promete ese pacto? Que no va a destruir la vida en el planeta. No va a destruir la vida en el planeta. El pacto no es con el púlpito, ¿sí? Con cosas animadas, con el mundo digital. No. El pacto es con todo lo que respira, sea hombre o sea animal. La promesa es una bendición a todos sin excepción, incluyendo la creación animada de Dios. Eso significa que para Dios el mundo que Él creó también es importante para Él. Es importante para Él. Una vez más, hermanos, vemos aquí en este texto la relación que hay entre el hombre y el resto de la creación. El hombre es un ser creado del polvo de la tierra, pero también tiene aliento de vida. Es decir, el hombre tiene espíritu, es un ser inmaterial, pero también es un ser material. Es decir, está conectado con el mundo, con la creación. Por lo tanto, todas las cosas que ocurren con el hombre tienen un impacto en toda la creación de Dios. En toda la creación de Dios. Lo que sucede físicamente con el hombre y espiritualmente con el hombre afecta todo lo demás en el mundo, la creación de Dios. Nosotros no somos simplemente almas, somos cuerpos físicos, vivientes.
y nosotros fuimos tomados de la tierra. Nos habla una vez más entonces de esa relación. Y cuando se habla de redención, las Escrituras también hablan de que la creación será redimida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Romanos 8, 18. Romanos 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En dónde se va a manifestar la gloria venidera? En nosotros, en los creyentes, seres humanos. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación. Mire esa relación, esa unidad. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que ocurra con los hijos de Dios va a impactar la creación. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Dios le dijo al hombre: el día que de él comieres del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Pero también vemos animales muriendo. Los afectó a todos. Los afectó a todos. Y cuando el hombre sea renovado, la creación también será renovada. Hay una relación misteriosa allí, la verdad. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Ahora vuelve otra vez la visión al ser humano como tal, ¿verdad? Que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Significa entonces que el plan de Dios es mucho más de lo que pensamos, hermano. Va más allá de simplemente una salvación del hombre como tal. La creación también va a ser liberada de la corrupción del pecado. Toda la creación. La creación está dentro del pacto de Noé, está dentro de los planes de Dios. Dentro de los planes de Dios. Es un pacto de una promesa de preservar. No los voy a acabar, no los voy a destruir. ¿Qué pasó con el diluvio? Si no fuese por esa arca de la cual Noé construyó, el diluvio acabó con todo, arrasó con todo. Y lo que Dios está prometiendo es: no va a volver a ocurrir eso en la tierra, porque si vuelve a ocurrir, no queda nada, no queda nada. Así que, por un lado, hermanos, esto significa que nosotros podemos estar tranquilos, podemos vivir seguros. ¿Seguros de qué, hermanos? De que el falso calentamiento global no va a acabar con el mundo. Ni ese hueco que está en la capa de ozono, eso no va a acabar con el mundo. Ni un sistema político acabará con el mundo. Ni una guerra nuclear acabará con el mundo. Nada, ni nadie, aunque abiertamente procure destruir la vida en este mundo, no lo logrará, porque Dios se encargará de que eso no suceda. Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque el soberano de la tierra no es el hombre, es Dios. Quien decide cuándo se va a acabar la tierra es Dios, no el hombre. Pero por otro lado, significa que a Dios le importa su creación, y a nosotros como cristianos nos debería importar también el manejo de la creación de Dios. Cómo usamos los recursos que el Señor nos ha dado. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes. Ya lo vimos la semana pasada, la santidad de la vida. Así que debemos cuidar, nos debe importar, pero no al extremo del ecologista ni del vegano pagano. No, debemos ser buenos administradores de la creación de Dios como imágenes de Dios, como imágenes de Dios.
Eso es lo primero. Vemos que es un muy particular este pacto porque abarca absolutamente todo sin excepción, literalmente sin excepción. Lo segundo que vemos, la segunda particularidad, son tres. La segunda particularidad que nos ayuda a ver la naturaleza del pacto de Dios con Noé es la permanencia del pacto. La permanencia del pacto. Versículo 12. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuo. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Permanencia, perpetuidad. La promesa que Dios da aquí de no destruir al mundo como lo hizo con ese cataclismo del diluvio, no solamente es para todos, sino que es permanente en el tiempo. Es permanente, pero no es eterno. Es permanente, pero no es eterno. Explico. Dios aquí está prometiendo no destruir el mundo como lo hizo en el diluvio, pero esto no significa que el mundo tendrá un final. No tendrá un final, perdón. No significa que el mundo no tendrá un final. Significa que no va a ser destruido, pero no significa que no tendrá un final. No entendí, pastor. Vayan conmigo en las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí Pedro nos va a dar un vistazo de cómo será el final. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Estos, hablando de los hombres impíos, los burladores, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es una referencia clara al diluvio, ¿verdad? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el pacto de Dios con Noé le dice, no los voy a destruir con agua, pero está guardado para el fuego. Amén. No sé qué será mejor. El agua o el fuego. Pero sigamos. Segunda de Pedro, el mismo capítulo 3, pero ahora más adelante, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, no se va a acabar el mundo con agua, pero con fuego sí. Muchos interpretan el fuego de forma literal y bueno, se ha interpretado de esa manera. Pero hay algo interesante en este texto, que el fuego produce un resultado diferente y tiene que ver con la destrucción de la impiedad. Note, versículo 7 nuevamente. Los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Y qué va a ocurrir? La perdición de los hombres impíos. Mientras que más adelante, también el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuál es la característica de esos cielos nuevos y tierra nueva? En las cuales mora la justicia. Así que es un fuego que purifica ética, moral y espiritualmente. Es un fuego de Dios, es un juicio de Dios. El juicio de Dios es un fuego que va a destruir a los malvados, no el mundo, a los malvados.
Amén. Va a destruir a los malvados y va a salir ileso los que no sean malvados. Esa es la promesa de Dios. En el pacto de Dios con Noé, está diciendo, no voy a destruir a todos. Pero eso no significa que no vendrá un final donde van a ser destruidos los impíos. Así que la promesa significa que no habrá otro evento cataclísmico que destruya o arrase con todos los hombres de forma indiscriminada. En este sentido, el mundo entonces no volverá a ser destruido, aunque está destinado a una renovación purificadora del juicio de fuego de Dios. Así que la permanencia de este pacto, la permanencia de no destruir el mundo, está hasta el tiempo en que venga el final. Va a ser permanente, va a ser estable, no te preocupes. Pero va a haber un momento en donde esa permanencia será hasta que venga el juicio de fuego de Dios. Cuando Dios purifique esta creación. Es lo mismo que dice en Romanos 8. La purificación de la creación. Liberación de la creación. Así que hermanos, una vez más, tenga paz. Tenga paz. La vida no se va a acabar. No se va a acabar. Ni una pandemia va a acabar con la humanidad, ni una guerra nuclear va a acabar con la humanidad, ni una hambruna va a acabar con la humanidad. Nada va a acabar con este mundo. Estamos seguros en las manos de Dios porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él es poderoso y soberano para que no caigan en tierra sus promesas. Así que puede estar usted seguro de eso. Lo que sí vendrá será el fin de la impiedad en este mundo. Lo que sí vendrá será el fin del mundo pecaminoso tal como lo conocemos. Es una imagen de fuego para arrasar, pero solamente la impiedad, la maldad y el pecado. Pero el pueblo de Dios será preservado. Amén. Así que tanto lo uno como lo otro está garantizado por Dios. No destruir, Dios va a garantizar que no se destruya el mundo y Dios también va a garantizar que el mundo sea renovado, sea purificado de la maldad. Porque Dios es poderoso. Así que la permanencia prometida de este pacto es con todas las criaturas, sí, pero el Señor nos está enseñando que Él va a cumplir su promesa hasta que llegue el tiempo de la purificación. Podemos tener entonces seguridad. Podemos tener seguridad de que Dios cumplirá su promesa a pesar de nosotros. Aquí la promesa no tiene que ver con que les voy a dar vida eterna, ni que van a vivir por siempre. No, está diciendo que yo voy a cumplir mi promesa de no acabar el mundo, estés tú o no estés tú. A pesar de nosotros, sobre nosotros, la palabra de Dios nunca va a fallar. Lo que Él comienza, lo va a terminar. Estés tú o no estés. ¿Tú confías en eso? ¿Confías en que el Señor va a cumplir todo lo que promete? En tercer lugar, la tercera característica, hemos hablado del alcance, un alcance universal. Hemos hablado en segundo lugar de la permanencia de ese pacto. La permanencia de ese pacto. No es la permanencia de tu vida, es la permanencia del pacto, de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la generosidad del pacto. La generosidad del pacto. Vemos que es Dios quien establece el pacto y es Dios que dice, voy a establecer mi pacto. Es de Él, no es de nosotros. Es mío, dice el Señor, mi pacto es de forma soberana. Nadie le dijo, Señor, haz un pacto conmigo. Noé no le pidió pacto, los animales no le pidieron un pacto para que los guardara. No, simplemente Dios decidió soberanamente, sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de consejo, dijo, simplemente yo no voy a destruirlos. Pero también vemos que este pacto no solamente es establecido soberanamente por Dios, sino que es establecido bajo la base de la gracia y no del merecimiento.
Porque toda la creación, por estar en el pacto adámico, debe morir. Todos deben morir. Pero en el pacto con Noé está contrarrestando esa maldición de la muerte. La está contrarrestando. Y esa maldición de la muerte es merecida. Todos merecemos la muerte. Todo el mundo merece ser destruido. Pero en el pacto de Noé es un pacto de gracia. No es el pacto de gracia, pero es un pacto donde hay mucha gracia de Dios. Así que no hay condiciones para disfrutar de ese pacto con Noé. No hay ningún tipo de condición. Usted ya nació en el pacto con Noé. Los animales nacen, ya están disfrutando, son beneficiarios del pacto con Noé. Solamente los seres vivos solo somos receptores. Todo depende de los beneficios de ese pacto. Recibir ese pacto depende de Dios y no de nosotros. En resumen, de este primer punto. Este pacto con Noé es espectacular. Definitivamente espectacular, es asombroso. Se le conoce como el pacto de la gracia común. De la gracia común. Es un pacto muy amplio, permanente, generoso. Es muy bueno ese pacto. Definitivamente es espectacular ese pacto. Pero hay un pacto que es mejor que este. Amén. Hay un pacto que es muy superior a este. Porque el pacto de Noé, hermano, no te garantiza nada espiritual. No te promete la purificación de tus pecados. No te promete salir ileso en el día del fuego de la purificación en el juicio de Dios. No te promete, no te garantiza revertir los efectos del pacto con Adán, de la caída. No te garantiza no recibir la muerte. Pero hay uno, el nuevo y mejor pacto, el pacto de Dios con Cristo. En ese pacto Dios te promete cosas eternas. Remisión de todos tus pecados. Ese pacto trasciende esta vida temporal. No es permanente, es eterno ese pacto. Es el pacto donde Dios te promete que nunca dejarás de estar con Él a pesar de la muerte. Al final, hermanos, el pacto de Dios con Noé es simplemente una sombra de un mejor pacto. Es un pacto espectacular, pero solo en la vida temporal. Solamente en la vida terrenal, pero hay uno que trasciende. Hay uno donde heredas mejores cosas, perdón de todos tus pecados, absolución del juicio de Dios. Ni la muerte podrá destruirte. El segundo pacto, hermanos, no es temporal y tampoco es merecido. Así como el pacto de Noé es un pacto de gracia, el pacto con Cristo es el pacto de gracia. Es el pacto de gracia. Tú no haces nada. Tú eres recibido. Tú eres aceptado en Cristo solamente por lo que hizo Cristo, por el pacto de Cristo y no por lo que tú haces o dejes de hacer por Cristo. Es en virtud del pacto. Hay muchos tropiezos en nuestra vida cristiana. Hay muchos errores. Hay pecados, hay caídas estrepitosas en la vida cristiana, pero tu seguridad no es tu obra, tu seguridad es que estás en el pacto de Cristo. Eso. Entonces, ¿cómo vives? ¿Estás tú en el pacto de Cristo? ¿Tienes esa seguridad de que a pesar de tus pecados, aún está garantizado, sabes que está garantizado el perdón de todos tus pecados solamente por el pacto de Cristo? Estas son algunas de las características importantes que nos muestra el pacto de Dios con Noé. Terminemos viendo nuestro segundo encabezado, la señal del pacto de Dios con Noé. Ya hemos visto la naturaleza. ¿Cómo es ese pacto de Dios con Noé? Su naturaleza es de un alcance amplio, ¿cierto? Es de un alcance amplio. El segundo es de permanencia hasta que llegue el fin, el juicio de Dios. Es permanente, pero también es bondadoso. Hay mucha generosidad de parte de Dios.
Es como salvando las diferencias, por supuesto. Es como ese padre que dice, mira, yo prefiero prometerte no volver a responder de la misma manera como tú mereces. Porque si vuelvo a hacerlo, va a ser peor que la primera vez. Te voy a castigar peor que la primera vez. Porque no aprendiste. Bueno, el pacto de Noé nos dice que el Señor prefiere pactar, comprometerse, poner su palabra allí al frente para no destruir el mundo. Es un pacto de paciencia con todos aquellos que merecemos la muerte. En segundo lugar, la señal del pacto. La señal del pacto. El símbolo que vemos en este pacto es un arco, dice el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces se nos habla de un arco en las nubes. ¿A qué se refiere eso? Todos sabemos que es el arco iris. Hermanos, ¿recuerdan que les dije que hay 6 pactos? 6 pactos. Bueno, cada uno de los pactos tiene una señal que precisamente tiene la función de recordar o señalar la naturaleza de ese pacto. En este caso, el pacto de Dios con Noé, la señal es un arco. Pero note que Dios está diciendo es mi arco. Así como dijo es mi pacto, es mi arco. Y eso se va a reflejar en las nubes. Pero ¿es de quién es ese símbolo? Es de Dios. Es de Dios. Le pertenece a Dios. No le pertenece a ninguna organización, no le pertenece a ningún movimiento político, ni ningún movimiento, ni nada. No es permitido por Dios usurpar sus símbolos y peor aún reinterpretar sus símbolos. Reinterpretarlo para señalar ahora precisamente aquello con lo cual el Señor juzgó por el diluvio, enorgullecerse de su pecado. Así que hay de aquellos que están usando los símbolos divinos para hablar de su pecado. Viene un juicio arrasador, fuego de Dios va a venir sobre ellos. Pero por otro lado, cuando se refiere a este símbolo, note también la palabra que Dios dice que va a hacer con el símbolo, o qué hace Dios con ese arco iris o el arco, ¿no? Versículo 13, una vez más, dice, mi arco he puesto en las nubes. La palabra poner allí también se puede traducir como colocar o colgar. He colgado mi arco en las nubes. No dice nunca arco iris. Dice mi arco. Sabemos que el arco iris es la señal. Pero el punto no es el arco iris como tal, sino lo que refleja el arco. El arco, hermanos, es un instrumento de guerra. Y lo que Dios está diciendo, yo voy a dejar de pelear con la humanidad. Voy a deponer mi arco, mi instrumento de guerra para decirles, no voy a contender con ustedes. Es un acto de paciencia y misericordia de Dios. Es un pacto de no agresión. Eso es el arco iris. Un teólogo señala lo siguiente: Dios cuelga su arco de guerra en los cielos como una señal de paz que une el cielo y la tierra. Esta es una señal apropiada para un pacto incondicional, ya que a diferencia de las señales de pactos posteriores, la Pascua y la circuncisión o la Cena del Señor y el bautismo, los seres humanos no pueden controlar esa señal. No podemos manipular esa señal. Esa señal está allí. La pone Dios porque es de Él. Y cada vez que Él la deja ver, es para decirnos, tengo paciencia contigo. Tengo paciencia contigo.
El pacto de Adán te dice, tú debes morir. El pacto de Adán, por el pacto de Adán tú vas a morir. Pero por el pacto de Noé, tú no te has muerto todavía. Porque Dios ha tenido mucha paciencia contigo. Mucha paciencia. Pero llegará el final. Llegará el final. Además, el texto es enfático, hermanos, en destacar que esta señal es interesante, porque dice, es una señal para Dios. Está más enfocado en Dios que en nosotros mismos. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, es decir, es como si Dios quiere volver a acabar con la tierra por su ira, por la impiedad del mundo. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Es una señal que de alguna manera restringe la ira de Dios. La ira de Dios. No es que Dios se olvida y de repente ve la... Ay, sí, es verdad. No, Dios no es como nosotros, pero usa este lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Como si fuera un hombre, que de repente quiere arrasar, pero hay algo que lo impide. Bueno, para que tengamos una idea, nos está hablando de la paciencia de Dios, que Él quiere que todos vengan y se arrepientan. Él no quiere destruir inmediatamente, aunque lo desee. Pero hay paciencia en Dios. Pero Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero la ira viene. Es como lo que dice el mismo Señor en Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios entonces, hermanos, ha decidido no pelear más con los seres humanos, no por debilidad, sino por fidelidad a su promesa, porque si vuelve a actuar como actuó en el diluvio, ¿dónde queda su promesa de traer la simiente a la mujer? Pero Dios no solamente estableció el pacto de Dios con Noé, no solamente lo estableció para cuidar la creación, sino para que viniera esa simiente, y aquí la simiente vino, Cristo Jesús. Así como el pacto de Noé tenía una señal acorde a la naturaleza del pacto. ¿Cuál es la naturaleza del pacto? No hay destrucción, no hay guerra. El pacto con Cristo, que es mucho mejor, es superior, también las señales de ese pacto nos hablan de la naturaleza de ese nuevo y mejor pacto. El bautismo y la cena del Señor son las señales del nuevo pacto. Estas señales no nos dicen que no habrá destrucción. No nos dicen que no habrá destrucción. Nos dicen que no habrá destrucción eterna para tu alma. No es asuntos temporales, es asunto eterno. Los símbolos, el bautismo y la cena del Señor en el nuevo pacto nos recuerdan que tenemos paz con Dios porque hubo uno que se entregó por ti. Hubo uno que murió en tu lugar, hubo uno que llevó en su cuerpo todos tus pecados, todas tus iniquidades, para que tú no los lleves delante del juicio de Dios. Los símbolos nos recuerdan la realidad que hay. Hay paz con Dios porque hubo uno que vivió mejor que Noé. Hubo uno que vivió mejor que tú y que se merece toda la bendición de Dios. Cristo. Uno que vivió mejor, pero que aún viviendo mejor que Noé, fue entregado para llevar toda la ira y el juicio de Dios, derramando su sangre para ese nuevo pacto, entregando su cuerpo para llevar en él el castigo de todos nosotros en sustitución de todos los que están bajo la maldición de Adán. El pacto con Noé es muy bueno, es maravilloso,
pero nunca revierte la maldición del pacto de Adán, que es la muerte. Mientras que el nuevo pacto, el pacto con Cristo, es superior, porque este sí revierte toda la maldición del pacto con Adán. Este nos da la vida eterna. Y aquí la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Es estar por siempre con el Señor. Bautismo y cena del Señor, señales visibles que nos representan que estamos unidos a Cristo. Señales de un pacto que clama no solamente perdón, sino que claman vida eterna para ti y que nunca te apartes de Dios. ¿Entiendes el significado de las señales del nuevo pacto? ¿Participas tú de las señales del nuevo pacto? ¿Entiendes? Cada vez que participas, te está señalando una realidad, una naturaleza espectacular. Esto trasciende, esto es eterno. Es un perdón perpetuo, eterno, de gracia nada más. Esto es la señal del pacto con Noé y la señal del nuevo y mejor pacto. En conclusión, cuando se trata de Dios, las palabras no se las lleva el viento. Dios es fiel a sus promesas. Él es digno de toda tu confianza. Su palabra es suficiente para que te encuentres seguro de que Él cumplirá todo lo que Él prometió. Él lo hizo y lo sigue haciendo en el pacto de Noé. Tú lo puedes experimentar todos los días. Todos los días lo vas a experimentar. Pero hay un nuevo y mejor pacto. Aunque el pacto con Noé es amplio, es universal, es un pacto muy generoso, es un pacto perpetuo, pero no te garantiza nada más que bendiciones terrenales y temporales. Simplemente es un pacto de no agredirte, pero vendrá el momento en que Dios vendrá a purificar. Y en el pacto con Noé no será suficiente para salir ileso del juicio de Dios. Si Dios ha cumplido fielmente lo que ha prometido en el pacto con Noé, lo ha cumplido y lo está cumpliendo, ¿con cuánta más seguridad crees tú que cumplirá todo lo que Dios le prometió a su Hijo? Amén. Y todos los que están en el pacto con Cristo, que es el único y verdadero Hijo de Dios, ¿no traerá con Él todas las cosas? El pacto de Dios con Noé es una sombra de un mejor pacto. Un pacto fundado sobre mejores promesas. Un pacto de alcance mundial para todo aquel. Para todo aquel que tiene sed, venga y beba de las aguas de vida. Aquel que esté sediento, venga. Aquel que tenga hambre, venga y coma. A todo el que tiene hambre y el que tiene sed. El que sabe que necesita. Pero si tú crees que no necesitas de Dios, nunca vas a ir a Dios. Dios lo promete a todos los que están cargados, a los que desean de verdad. ¿Tienes tus deseos por Cristo? Entonces estás en el nuevo pacto. Es de alcance mundial para todo aquel que crea. Es un pacto de permanencia no temporal, sino eterna. Y es un pacto mucho más generoso que el pacto con Noé. Te garantiza purificación de tus pecados sin llegar al juicio. Te garantiza la liberación de la maldición del pacto con Adán. Este es el nuevo y mejor pacto. ¿Estás tú en este pacto con Cristo? ¿Tu vida evidencia que estás en el nuevo pacto con Cristo? A pesar de los pecados, tropiezos, ¿en dónde descansa tu seguridad? ¿En tus obras? ¿En los que haces o dejes de hacer? ¿O descansas verdaderamente en que Cristo es suficiente? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el pacto de Dios con Noé es simplemente una sombra del pacto de gracia, el verdadero pacto de gracia. Ay de aquel que quiera acercarse a Dios estando en el pacto de Adán y en el pacto de Noé. Es imposible acercarse a Dios porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Oramos y damos gracias al Señor por darnos la bendición de estar en el nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos con tu bendita palabra.